Bien, a ver, vamos a hacer un recuento. Como siempre, nosotros comenzamos reinterpretando lo que vimos la clase anterior. Vamos con lo que les pedí, dos factores que inciden directamente en el debilitamiento de la democracia representativa, y vamos a hacer un cierre de esta temática para ir comprendiendo estos elementos que tienen que ver propiamente con la democracia de esta consideración particular, que es la representación. Decíamos nosotros la clase de ayer que ¿qué era representación? Camilo, así rapidísimo. Es Representación. alguien que hable por nosotros. Ah, perfecto, gracias. Es alguien que habla por nosotros. Y decíamos que esa persona tiene que tener legitimidad, es decir, que sea dentro o que esté dentro de los parámetros que nosotros observamos para que la gente crea que va realmente a representar. Veíamos que uno de los elementos más importantes de la legitimidad o para que tenga legitimidad es que cumpla sus obligaciones dentro del cargo, que no vaya más allá de lo que su cargo le permite y sobre todo que cumpla sus obligaciones. Bien, dentro de esta consideración veíamos a Rousseau. David, ¿qué nos decía Rousseau sobre la democracia representativa? Es una directa y representativa y limita la libertad. A ver, aquí vamos con esto. Puntualizando. ¿Cuál era la perspectiva de Rousseau? Si planteamos esta consideración de la democracia directa, pero tal vez nos faltó puntualizar que es un crítico de la democracia representativa. Eso no se olvide, ¿sí? Porque si me dice Rousseau directa, no entiendo directa a dónde va directo. ¿Sí? Entonces, es un crítico principalmente de la democracia representativa. Esto puntualizarán. ¿Por qué razón es crítico de la democracia representativa? Ariana. ¿Por qué es crítico de este tipo de democracia? Ayúdeme, Ariana, por favor. ¿Qué se acuerdan? Específicamente de qué, ya me perdí. A ver, le repito. Rousseau decíamos que es crítico de la democracia representativa y David nos dice que seguía más por la democracia directa. ¿Por qué es crítico de la democracia representativa? ¿Qué genera esta democracia para que él piense que no debe ser la mejor opción? ¿Qué me dice? No me acuerdo, Listen. ¿Qué será? Vamos a ver. Espérame, licencia, estoy. A ver, vamos, Alondra, ayúdeme. Pero anotará, estará pendiente. Por favor, verán que les estoy Porque preguntando. limita la libertad. Ya, primero, limita la libertad. David ya lo dijo. Ya dijo, limita la libertad, solo que en el contexto no nos quedó del todo claro. Pero es un crítico de la democracia representativa porque limita la libertad. ¿Pero por qué más? También decir, sí, perdón. Tienen solo interés por ellos, tienen un interés particular. Ya, el momento que un representante adquiere el cargo, el problema es que solo le interesa su consideración particular, su interés es netamente particular, por lo que él pueda alcanzar, y es uno de los elementos que más le interesa a Rousseau en su crítica. Es decir, que las autoridades priorizan su propio interés particular. Y la soberanía popular. ¿A qué se refiere?
Que prácticamente él cuando llegó a Francia, Sí, pero ¿a qué se refiere específicamente con la soberanía popular? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decirnos con esto? eh, el surgimiento de unas nuevas formas de pensamiento con respecto al liberalismo clásico. Lo que dice Rousseau me dice, Ujú. ¿está preguntando sobre eso? Sí, pero Rousseau genera una nueva perspectiva del liberalismo. Un liberalismo fundamentado principalmente en el contrato social, donde el pueblo sea el que genere este contrato con los gobernantes es lo más importante. Pero este liberalismo nuevo sigue criticando la representatividad. No se olviden que el liberalismo tiene un fundamento, la libre opinión o la libertad de los individuos para tomar decisiones. El momento que ponemos representantes, estos representantes toman decisiones por nosotros. Acuérdense lo que dijo Camilo, que es representatividad o que alguien tome una decisión por otro. Por lo tanto, el momento que llega un representante solo prioriza su interés. Pongamos un ejemplo, yo tengo un cargo, voy a ser presidente. El momento que llego a la presidencia, yo llego con ideales del pueblo y de cambio. Pero el momento que veo la realidad, no digo que sucede en todos los casos, pero dentro de la representatividad es mucho más sencillo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo no se involucra. Y cuando no se involucra el pueblo, entonces yo llego a mi cargo, digo, bueno, yo voy a tomar las decisiones. El pueblo no sabe lo que yo decido. Por lo tanto, voy a priorizar mi interés y de ahí veo que sobra para el pueblo. Por poner un ejemplo, no quiero decir que en todos los casos suceda esto. Y eso es lo que critica Rousseau. Como Rousseau es un liberal y sobre todo genera una nueva consideración del liberalismo, va a centrarse en la perspectiva de la libertad individual del pueblo, que el pueblo debe tomar las decisiones. Y lo peor que puede pasarle al pueblo es que existan representantes, porque los representantes solo priorizan los intereses particulares. Eso es justamente uno de los problemas que se presentan, uno de los límites que se presentan en la democracia representativa. Bien, ¿alguien más sobre esta consideración? ¿Por qué razón también creen ustedes que Rousseau critica esta perspectiva? En la actualidad, ¿qué problemas tenemos con la representatividad? ¿Qué problemas nos generan? Ismael, ¿qué me cuenta usted? ¿Qué cree usted con esto de la representatividad en la actualidad? ¿Qué problemas puede generar una democracia representativa? ¿Qué peligros trae los representantes? Sea, en la actualidad no existe democracia. O sea, no es como era antes. ¿Por qué razón? Desde su punto de vista. ¿Por qué no existe democracia? Vamos a ir puntualizando esto, porque es un tema que nos compete. No se olviden, estamos dentro de un proceso que se va a dar, que es un proceso electoral, que vamos a elegir a las dignidades máximas, presidente, vicepresidente, donde ustedes, dentro de la facultad, es decir, de su voto facultativo, podrán tomar decisiones. Por lo tanto, es muy importante que comprendan esto de la democracia representativa. Si decimos que no existe democracia, ¿qué modelo tenemos entonces si no tenemos democracia? Porque la democracia representativa se fundamenta directamente en el voto. Y ejercer el voto de una forma consciente, y acuérdense, el proceso que nosotros hicimos, el ejercicio que hicimos, vayan, busquen un candidato, vean su propuesta y por qué razón les parece interesante. Ahora, para dar un salto y llegar al voto desde lo que ustedes ya consultaron, es necesario que enfaticemos que esos representantes no vayan a priorizar su interés particular. Lo voy a plantear de otra forma. ¿Cómo podemos hacer que esos representantes no prioricen su interés particular? ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo podemos lograr que esos representantes no logren priorizar solo su interés y vayan un poco más allá? Vamos viendo qué opinan.
Sebastián, ¿qué nos dice usted? ¿Qué opino? Es que se le cortó, Alicia, ¿me puede repetir? Claro que sí, pero no se olviden preguntar. Miren, no se queden con las dudas. A ver, ¿qué podríamos hacer nosotros para que esos representantes no prioricen su interés particular, sino el del pueblo? Chuta, Alicia, es que le veo complicado. A ver. Esa es la idea, esa es la idea. Que, digamos, a ver, porque nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos? Y hasta que Sebastián piénsele, vamos analizando. ¿Qué pasa? Elegimos a los representantes y queremos que nos den resolviendo todo. Y por lo general no participamos. Acuérdense que yo les pedí los factores que inciden en el debilitamiento de la democracia. Por lo tanto, tenemos que tener soluciones para eso. Ahora sí, Sebastián, ¿qué haría usted? Prohibido lanzar piedras, pero ¿de ahí qué podría hacer? Es que va dependiendo, pues, Alicia, o sea... Ya, desde su punto de vista, no se olvide, le estoy preguntando su punto de vista. Sí, es que es un buen candidato, pero es que las apariencias engañan, pues también dicen. Ya, pero digamos que ese candidato llega al poder y no prioriza el interés del pueblo. ¿Qué haríamos? Votarlo de la presidencia. ¿Por qué? Pero va a coger y va, y acuérdese que uno de los elementos de pérdida de legitimidad es justamente cuando nosotros vamos y la votamos de la presidencia, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo hacemos democráticamente para que ese candidato, tal vez por cualquier X, Y, Z razones, comienza a guiar su interés bajo su criterio particular y no del pueblo? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos para que este candidato comience a guiar la democracia dentro de las perspectivas que se quiere? Em, ¿Cómo? ¿Cómo será? No se le ocurre. Bueno, pero ya tiene por lo menos la duda. No se olviden, estamos dentro de este proceso. A ver, vamos revisando. Gabriela, ¿qué haría usted? Nada, Alicia. Ah, sí, pero me puede repetir la pregunta. Nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta y es parte justamente de este proceso. ¿Qué haría usted si un candidato que es electo comienza a priorizar su interés particular y no el del pueblo? Que no sé qué haría. Ajá, nos causa incertidumbre. ¿Se dan cuenta que es un tema, primero desde la representatividad, complejo? Pero nos falta proponer. Nosotros a veces esperamos, no, eso es cuestión de, qué sé yo, de las personas que están obligadas a votar. No, es que eso es cuestión, por decirlo de alguna forma, de los grandes. No, todos hacemos democracia. Ese es el objetivo con mi pregunta. Todos hacemos democracia. Y si todos hacemos democracia, por lo tanto, todos debemos ser críticos a los procesos que se vienen dando. Porque si ustedes no comienzan a generar un análisis reflexivo, darles estos puntos, lo que ha dicho Rousseau, lo que ha dicho, qué sé yo, algunos de los pensadores de la filosofía sobre la política, no sirve de mucho. Tenemos que comenzar a generar propuestas. Una de las propuestas más importantes es la participación y la participación conjunta. Hay muchos grupos sociales que se han generado solo desde una idea de cambio. ¿Dónde está realmente el cambio? Es en la propuesta de ustedes para generar el mismo. No esperar que nos vengan y nos digan esto tienen que hacer. Ese es uno de los problemas de la representatividad. Como les decía ayer, si nosotros esperamos que las cosas cambien porque alguien más la va a cambiar, estamos equivocados. Tenemos que generar un proceso de cambio. Bien, entonces cerrando esta perspectiva, por favor, entonces saquen los factores que ustedes encontraron, que pudieron más o menos identificar, factores que inciden en el debilitamiento. Vamos a realizarlo igual que hemos venido puntualizando estas otras clases. Voy a ir tomando en cuenta sus participaciones de lo que hayan encontrado. ¿Qué factores
pudieron encontrar que inciden en el debilitamiento de la democracia representativa? Así, indistintamente. ¿Quién quiere hablar? A ver, vamos, ciudadanía. A ver, Yo le hice vamos, Camilo. corrupción, robo y cualquier otro proceso ilícito, que los representantes se quieran quedar con el poder, que los representantes no cumplan con lo que el pueblo decide. Ya, entonces usted está hablando principalmente de corrupción. ¿Cuándo? Ya. ¿Y por qué es un factor? ¿Por qué le parece que es un factor que debilita la democracia? ¿Será que cuando es en las elecciones ellos dicen una cosa y después cuando ellos son presidentes o toman el cargo no cumplen y están haciendo una corrupción entre el pueblo porque nosotros los elegimos por lo que ellos proponían? Ya, muy bien, Camilo, gracias. Entonces, el pueblo elige las propuestas, no tanto la persona. Esto ustedes deben tener muy claro. A veces sale un representante, por decirlo de alguna forma, nos llama la atención, parece interesante, pero en realidad tiene otros intereses. ¿Por qué? Porque nos basamos solo en la persona. ¿Qué les decía yo, por ejemplo, cuando hablamos de filosofía? No ataquen a la persona, ataquen a los argumentos. Por lo tanto, si hablamos desde esta perspectiva, si nosotros vamos a elegir, elijan un proyecto, no elijan a una persona como tal, para que no existan estos problemas. Gracias, Camilo. ¿Alguien más? Vamos puntualizando lo que van enunciando. No se olviden, estoy prácticamente calificando. David. La democracia se debilita cuando los ciudadanos no participan en la misma, ya que se sienten ajenos al sistema democrático que está actualizando el actual presidente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa por lo general? Uno llega a la obligatoriedad del voto. Dice, ay, qué pereza, tengo que ir a votar. Ay, ¿cómo voy a tener que salir si estoy dentro de este problema de propiamente el virus, lo que sea? No quiero ir a votar. Por lo tanto, la participación es un elemento fundamental. Por favor, irán anotando, irán tomando en cuenta lo que sus compañeros dicen. Primero, se habló de la corrupción. Hemos visto 2 puntos. Primero, corrupción. Hemos visto otro punto que es la participación. Y han dado las razones. Sebastián. La economía y su marcha de cuestión, o sea, la economía también puede debilitar la democracia cuando las épocas de bonanza, los que ganan son los que más tienen y cuando vienen la crisis, los que pagan son los que menos tienen. La democracia se debilita puesto que no se vista como un sistema que garantice la equidad y justicia social. Ya, más que la economía en la bonanza. Y Alison, deme un segundito. Vamos a ponerlo como crisis. Alison, La desigualdad. explíquese, por favor. O sea que la desigualdad también vuelve vulnerable a la democracia. Ya, pero ¿por qué? No se olvide decirme por qué. ¿Por qué la desigualdad? Falta un poco de argumento ahí. Está bien, pero falta argumentar. ¿Por qué la desigualdad es un factor? Nos falta un poquito más ahí de análisis. También, o sea, la discriminación. A ver, vamos a tomar un punto, un ratito ahí. Discriminación y desigualdad, en definición, no son exactamente lo mismo. Así que tomemos un punto, la desigualdad, y otro, tal vez la discriminación. Lo que le pregunto es, ¿por qué razón? O sea, explíquese por qué la desigualdad. ¿Por qué la desigualdad es un factor? Porque me queda la duda. ¿Por qué razón dice que es la desigualdad?
Vaya pensándole. A ver, ¿alguien más? Hasta que... Alondra. Era cuando los líderes actúan por su propio beneficio. Explíquese, por favor. Bueno, por ejemplo, ya se encuentran de representantes, por lo general cuando estos proponen algo, o sea, supuestamente están trabajando para el pueblo, pero en verdad a veces tienen una cortina y están solo por el interés de estos, o sea, solo les interesa ganar el dinero y ya no les interesan las decisiones del pueblo ni lo que el pueblo pide, solo les interesan, se interesan por ellos. Eso. Bueno, estamos dentro de la misma perspectiva de la corrupción, con un énfasis que le da a usted, sobre todo intereses particulares. Está usted más que nada del lado de la perspectiva de Rousseau. Bien, Mateo Lagos, ¿qué puso usted? ¿Qué puso? Factores. ¿Qué factor tomó? Y nos va el tiempo, Mateo, ¿qué puso? Miren que no tenemos mucho tiempo, por favor. ¿Qué puso? Si no puso nada, dígalo. Así sinceramente, profe, no puso. Es que los que he estado viendo son los que ya están puestos. Ajá. O sea, no hay El de más la factores. crisis económica es el que estaba viendo yo, pero ya está ahí. ¿Y qué otro puso? Solo estaba viendo así los detalles de eso. Mateo, ¿qué hacemos ahí? Bueno. ¿Alguien más? Otro punto de vista. Keila. A ver, ¿quién iba a hablar? Perdón, no le... ¿Quién prendió el audio? ¿Hablé? Yo. Vamos, Ismael. Elegir representantes que en realidad no le interesan al pueblo, ¿Cómo? Explíquese, por favor. que al momento de votar tú solo lo haces para quitarte ese peso de encima y no lo haces sabiendo y reconociendo qué es lo que hará ese candidato. Ya, muy bien, lo vamos a poner como desinterés del pueblo por el proceso participativo. Esta consideración es uno de los elementos más trágicos que tenemos en democracia. Desinterés. No se olviden que esta materia no tiene el objetivo último de que ustedes sepan de memoria todos los procesos y se aprendan históricamente lo que ha sucedido en el Ecuador, en el mundo, que es solo la democracia. El objetivo final de esta clase es que ustedes de aquí salgan y puedan participar dentro de los procesos, que se interesen. Uno de los problemas que tenemos más graves en los países con democracias que están tratando de salir de la representatividad hacia la participación es que la mayor parte de la gente solo elige por un interés muy particular, por una consideración de que tengo que hacerlo porque me obligan. Entonces elijo al candidato cualquiera, el que esté en la lista, el que yo vea ahí que más o menos me cae bien, por decirlo de alguna forma. Evitemos eso, chicos, eviten eso. Todo proceso democrático es consciente. ¿Por qué razón? Porque después estamos quejándonos de que el país va mal, de que el Ecuador no está bien, de que no hay trabajo, pero depende de nosotros. Si nosotros no hacemos el cambio, no esperemos que realmente el cambio venga a nosotros. Bien, ¿alguien más? Vamos con otro punto de vista. Otro punto más para poder cerrar esta perspectiva. Keila. La mala gestión, porque al no poder guiar a un país, se crean las irregularidades administrativas, el abuso de autoridad, la negligencia y los procedimientos ilícitos, dando como resultado que los ciudadanos ya no sientan que vale la pena sufragar y si no lo hacen solo por la obligación de los papeles. Muchas gracias. Otro de los factores para el desinterés, como dice la compañera, es principalmente que las personas que suban al cargo no
cumplen lo que dicen. Entonces, ¿qué también piensa, por ejemplo, el ecuatoriano previo a las elecciones? Todos dicen lo mismo y no cumplen. Siempre pasa lo mismo en el Ecuador. Pero hay que generar tal vez algún otro proceso. Jennifer, usted quería hablar. ¿Qué más? Ah, ya dijeron, pero otra cosa también puede ser que cuando ya se elige el representante se pueden quedar con el poder y no hacer nada por el pueblo. Entonces ya no hacen nada y solo se quedan con el poder. Ya. Otra de las consideraciones que se plantea cuando uno llega a un cargo es que, por ejemplo, la misma perspectiva del servicio se va rompiendo cuando se va teniendo un cargo. Y uno de los factores importantes también es esta consideración. Y algo que ustedes no han puntualizado, los así llamados cambios de camiseta. ¿Se han escuchado de eso? Otro factor, cambios de camiseta. ¿Qué significa esto? Es una forma de decirlo, ¿no? Pero es cuando, y lo que ha pasado mucho en nuestro país, veíamos que un representante de Alianza País o de un partido X posteriormente pasa a otro partido. Pasan de ser el partido Pepito a Juanito, por poner un ejemplo algo rápido para que se comprenda. Estos cambios de camiseta destruyen la democracia, porque la democracia necesita consolidación sólida de sus representantes en procesos largos, no cortos, ni en cuestiones muy mediáticas. Por lo tanto, dentro de los elementos que ustedes han puntualizado, no se olviden tomar nota de lo que hemos visto, ustedes lo han hecho, y con eso cerramos este tema y nos estamos viendo la siguiente oportunidad.